Sean todos bienvenidos. Vamos a presentar los componentes del computador. Primero que todo tenemos el monitor, que es un dispositivo de salida que nos permite observar la información que se proyecta. Segundo que todo tenemos la placa base, que es la tarjeta madre o mainboard, que es una tarjeta electrónica que está compuesta por condensadores, transistores, circuitos integrados de aplicaciones específica, pistas, resistencia que generalmente son del tipo de MD, o sea, montaje superfacial. Después tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la que nos permite la ejecución de los procesos en la máquina. Es una memoria de acceso aleatorio, o sea que la información que tenemos allí almacenada es para el uso del sistema operativo y de cada una de las aplicaciones, por lo que cuando se apaga el equipo, esta información se pierde. Después tenemos el procesador, los cuales cuentan con un núcleo o dos núcleos o hasta 4 núcleos. También existen los de 8 núcleos. Tenemos procesadores de AMD con raíz de 5 o raíz de 7, procesadores de Intel Core o Intel Pentium o Intel Core 3, 5 o hasta el 7, que es el que tenemos gracias a los avances en la óptica que permiten conexiones muy pequeñas. Bueno, después tenemos lo que es el disco duro. Este nos permite hacer todo el almacenamiento de la información, unidades de disco óptica, como el disque, el CD, el DVD, el Blu-ray, que es al que hemos llegado. Después tenemos la fuente de poder. Básicamente está conformada por un transformador de circuito rectificador de corriente que transforma la corriente alterna en corriente continua. El puente rectificado está conformado por diodos semiconductores, lo que hace que quitarle el componente negativo de la onda sin uso ideal de la corriente alterna y transformar la onda positiva. Luego pasa a un filtro que quita el residuo y va regulando la corriente directa. Por último pasa a un regulador que transforma esa línea recta y nos permite alimentar todos los circuitos internos del computador, y es por ello que tiene otro cable. Tiene tan largo el cable, disculpen. Bueno, después de eso tenemos la tarjeta de expansión. Estas tarjetas son un tipo de dispositivos de diversos circuitos integrados o chips y controladores, que insertada en su correspondiente ranura de expansión sirve para expandir las capacidades de la computadora a la que se inserta. Después tenemos el teclado y el mouse. El teclado es, en informática, un teclado es un dispositivo o periférico de entrada en parte inspirado en las máquinas de escribir, que utilizaban el sistema de botones de teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. El ratón o el mouse es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico o una computadora. Vamos a ver las partes de la placa base. Entonces decimos que estas son las partes de la placa base. Podemos mirar aquí en la memoria ROM, sin importar si es un poco antigua, no debemos olvidarnos que todas contienen lo mismo, solo cambia en la cuestión de los conectores. Este es un circuito integrado que básicamente contiene el Z o el BIOS del equipo de cómputo. Cuando encendemos el equipo aparece la marca del equipo, ya sea Toshiba, Janus y así, etcétera. Entonces decimos que cuando esto aparece, esto significa que en el entorno está cargando el BIOS.
del equipo que está almacenando en la memoria RAM. O sea que básicamente el BIOS es un programa que maneja todos los dispositivos de entrada y salida. Es quien da las órdenes para arrancar el disco duro y también para arrancar la memoria RAM. El chip gráfico y testea todos los programas del equipo e informa sobre sus fallas, que al tenerlas emite un sonido como un bip, que ya dependiendo de las veces que el bip suene, ya sean de 1, 3, 4 hasta 7 veces, podemos saber si el equipo tiene o no tiene un error, ya que este nos está avisando y podemos investigar a ver si el error es grave o puede solucionarse. En este momento les presento los diferentes tipos de memoria RAM que existen para los diferentes equipos. Continuamos con lo que es el disco duro. El disco duro que podemos ver aquí es un disco duro mecánico. Entonces tiene sus cabezales, sus magnéticos de lectura y escritura, brazos de estructurar, eje de los brazos, estamos aquí el chasis. Vemos aquí el chasis, los jumpers, el conector SATA, los conectores de alimentación y el actuador. Este sería un disco duro mecánico. A continuación les presentaré las unidades de medida. Estas unidades de medida debemos tenerlas en cuenta a la hora de comprar un disco duro o adquirirlo para nuestro equipo. Entonces es muy importante saber las unidades de medida, así que en este momento vamos a pronunciarlas. Tenemos la byte, la kilobyte, la megabyte y la gigabyte. Entre estas 4 son las que más oímos o más utilizamos hoy en día. Pero también existe la terabyte, la petabyte, la exabyte, la zettabyte, la yottabyte, la brontobyte y la geobyte. Estas unidades de medida sirven para medir el espacio en los diferentes tipos como dispositivos, que podemos decir como el DVD, el CD, el pendrive, la tarjeta SD, la memoria, el stick, el disco duro portátil y el disquete. En este momento les presento el chip de video. Hay una cantidad de marcas y cada una con muchísimas características para uso general, para procedimientos más abusados como diseño de gráficos o están los que utilizan los gamers. No hay que olvidar que en el chip de video y el procesador poseen un ventilador y también una malla blanca o como masita blanca que les permite extraer el calor. También detecta la temperatura. El extractor de calor, son los cuales protegen al computador. Si estos funcionan, el computador se apagaría por protección, pero si estos no funcionan, el computador se dañaría, ya que no estarían sirviendo los sensores de temperatura. En el chip tenemos las bobinas, las cuales almacenan electricidad en forma de campo magnético, y los condensadores en forma de electrónicos. Lo que vemos aquí son las bobinas y estos son las bobinas y estos son los condensadores. Entonces decimos que si estos aparatos son los que se usan para acoplar y etapas de circuitos electrónicos para rectificar voltaje. Como podemos ver aquí en este pedazo, podemos darnos cuenta que los negritos, que hay muchos como cuadritos o punticos negritos. Estos cuadritos o punticos negritos son circuitos integrados de aplicación específica. Algunos son para establecer el bus de tiempo del sistema y otros para regular los voltajes. Otros chips
de comunicación o reguladores, y los más pequeños son las resistencias para los restos de la corriente o para regularla. Existen también bobinas y condensadores más pequeños, por lo que debemos tenerlo en cuenta. Continuamos con la CPU. La CPU tiene infinidad de contactos, también muchísimos transistores, tiene condensadores de resistencia, otros circuitos integrados de aplicaciones específicas de tamaño nanométrico que permiten realizar las labores del procesamiento en el equipo. Es el cerebro de todo el computador. Controla las entradas y salidas y hace las modificaciones entre disco y RAM y muchos más procesos. En este caso, en la fotografía les presento un Intel, el cual ya va en la 10ª generación y sus capacidades de procesamiento son abismales. Continuamos con las unidades de disco duro, que son las que hay externas para CD, DVD, etcétera. Hay demasiadas. Aquí, como lo pueden ver en la foto, les presento una de ellas. Vamos a continuar con la fuente de poder. Entonces decimos, la máquina o fuente de poder, en esta gráfica que les voy a presentar, que es esta, se muestra internamente los circuitos que posee la fuente del poder, sin importar si es AT o ATX. La primera etapa que nos muestra es la señal sin uso, o sea, esta, que es cuando cogemos, o sea, utilizamos la corriente que tenemos en nuestra casa o en nuestra vivienda, que por lo general es una corriente de 120 voltios. Entonces decimos que esta corriente alterna luego viene al transformador, que lo que hace es tomar el voltaje de 120 y bajarlo a 25 voltios. Por lo que podemos ver que la onda disminuye al pasar por el transformador. Estos voltios bajan a 12, a 15 y hasta 5 voltios, que es casi el más recomendado. Entonces decimos que un transformador son dos bobinas acopladas magnéticamente que se encargan de elevar o disminuir el voltaje dependiendo de las vueltas de la primera y del primario y el secundario. Entonces, en la segunda etapa, que es el rectificador, decimos que el rectificador lo convierte, o sea, ya no deja la onda, sino deja los ciclos positivos, o sea que los negativos los pasa al lado positivo, por lo que el voltaje alterna y se convierte en continuo o directo, y luego se filtra y se hace el proceso con el step down converter y bajan el voltaje a 15 o a entre 12, 15 o hasta 5. Luego aplica una etapa de regulación con un circuito integrado y listo. Entonces ya tiene la energía correcta que necesita para hacer funcionar su equipo sin dañar. Este es el video que presento de mi primera práctica de laboratorios. Muchas gracias a todos por su atención y su colaboración. Te enseño tu